Muy bien, entonces estamos con la serie Una Navidad Perfecta, preparando una Navidad perfecta y hemos visto varias cosas. Hoy nos toca ver sobre el árbol perfecto. Así que hoy vamos a aprender cómo va a ser un árbol muy bonito y frondoso. No, no, no. Dentro de la palabra de Dios también va a hablar sobre un árbol muy especial. Y es que nosotros tal vez en esta época queremos como embellecer nuestra casa. ¿Le ha pasado o no? La verdad, nosotros no tenemos el don de la decoración, por eso siempre tiene que venir alguien y hacernos lo bonito. Y la verdad, la persona que nos ha ayudado estos 2 años lo ha dejado hermoso. Esto es una pausa comercial. Si quieres saber más información al final, le puedo recomendar. Entonces, pero procuramos que esto se vea hermoso, especialmente si usted le pone un árbol de Navidad, usted quiere que esto sea bonito, que se vea bien, ¿verdad? Pero hay un árbol verdadero que es digno de ser estudiado, un árbol que nos va a mostrar la familia de Jesús, de dónde procede Jesús, la genealogía de Jesús. Hoy estudiaremos quién es lo que lo describe de esa manera y cuál es la bendición detrás de estudiar la genealogía, el árbol genealógico, en este caso de nuestro Salvador. Isaías hace una imagen muy interesante y quisiera que me acompañe en Isaías capítulo número 10, los últimos versículos, verso 33 en adelante, y vamos a correr un poquito hasta el 11, verso 1. Isaías 10. El pueblo de Israel estaba atravesando un tiempo muy oscuro en su vida con Dios, en su relación con Dios. Y Dios iba a traer juicio sobre su pueblo, pero también misericordia luego del juicio. Y el verso 33 y 34 hace una descripción. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos. Mire cómo lo describe. Desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán, ¿qué cosa? Cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Esta imagen es increíble porque hoy usted y yo, literalmente hoy, usted puede salir y ver en Urdesa, ha visto estos grandes árboles que hoy les han cortado todas las ramas, y hay árboles que inclusive le han cortado y dejan solo un pedazo del tronco. En la ciudad cayó una plaga que se llama, creo, cochinilla, que era que dejaba todo blanco los árboles, todos los árboles blancos. Parecía como que tuviera nieve, pero no, era una plaga realmente. Y cuando uno pasa por Urdesa, y a mí sí me pasó, yo digo, ¿por qué le cortan las ramas? O sea, ¿por qué no mejor le limpian? No, tuvieron que cortar todas estas ramas y como les contaba, inclusive unos le cortan el tronco y dejan solo la base del tronco. ¿Cuál es el fin de esto de acá? Entonces, el Señor está haciendo una descripción así como de Israel, los árboles, donde serán cortados. Isaías 11 continúa diciendo lo siguiente, verso 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El vástago, porque tengo que reconocer, no sabía que era vástago. Para mí vástago era el grupo de Jesús Adrián Romero, pero ahora ya descubrí, ya se lo voy a comentar. El vástago, si usted ve el tronco y usted vaya hoy día y dése un paseo por Urdesa, está el tronco y del tronco empiezan a salir unas nuevas raíces, no sería raíces, sería como parte, ¿qué sería? Una rama nueva, frondosa, verde. Y esta es la imagen de Isaías 11, que de estos árboles cortados nacería una vara, que nacería un vástago, va a retoñar de las raíces de Israel. Y este es el significado más o menos que luego lo podemos unir y vamos ahora sí, Mateo 1, donde vamos a estar estudiando, donde Mateo va a hablar de la genealogía de Jesús. Ahora, para poder hablar sobre justamente el primer capítulo, quisiera hablar de quién nos lo va a contar. Es interesante observar quién es el autor y por qué es bueno que conozcamos un poco sobre él. Mateo es uno de los discípulos de Jesús, pero él tenía una peculiar, eh,
un peculiar trabajo. Él era publicano. El publicano era el que recaudaba impuestos siendo judíos en el nombre de Roma. Y esto era interesante porque para poder llegar a ser un publicano, usted tenía que ofertar dinero a Roma y decirle a Roma, yo te oferto tal cantidad de dinero para que tú me des el puesto a mí. Pero los publicanos eran mal vistos, los recaudadores de impuestos eran mal vistos. La avaricia era algo que lo tenía estigmatizado a ellos. ¿Por qué? Porque la forma de cobrar impuestos era una forma agresiva. De hecho, cuando ellos cobraban los impuestos, ellos podían cobrar impuestos de más. Y lo que ellos cobraran de más, ¿a dónde creen ustedes que iba? Al bolsillo de ellos. Entonces, por eso es que los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran mal vistos delante de los judíos. Eran vistos como traidores. Ninguno de ellos era bien invitado a la casa de una familia judía normalmente, porque se los consideraba como traidores, como unos ay caramba, la voz se me fue, extorsionadores. De hecho, un comentarista apellido Lane hace este comentario. Cuando un judío entraba en el servicio de impuestos, se le consideraba un marginado de la sociedad. Él estaba descalificado como juez o como testigo en una sesión de la corte. Era excomulgado de la sinagoga y a los ojos de la comunidad su desgracia se extendía aún a su familia. Entonces yo no me imagino la posición de Mateo, este publicano, este recaudador de impuestos, porque si inclusive pasaba algo y él observaba que algo malo había sucedido, no lo podían ni llevar a la corte como un testigo porque no se lo consideraba fiel. No podía entrar, digamos que un recaudador de impuestos se hubiera arrepentido de lo que hizo. No lo iban a dejar entrar dentro de la sinagoga porque estaba excomulgado, ya no podía hacer comunidad con los suyos, no podía venir y adorar a Dios, los tenían allá afuera como entes aparte. Esta es la vida de Mateo, quien a través hoy de sus ojos vamos a observar por qué la importancia de la genealogía. El Espíritu Santo no pone por gusto palabras y no se toma el tiempo de poner persona por persona por persona. Siempre hay un fin detrás de cada cosa que Dios hace, permite. Entonces, leamos juntos Mateo, ahora sí, Mateo 1, versículos 1 en adelante. Perdón un ratito. Me están llamando. Cuando usted llegue a Mateo, dígame, ya llegué a Mateo. Ah, ya, ha estado rapidito, muy bien. ¿Cuántos de los aquí tienen calor? Álceme su mano. Veamos qué pasa con el aire, porque nos ahogamos del calor. ¿Está el control por aquí? El hermano José, ¿dónde está el hermano José? No, es que se hace bastante calor. Muy bien. Mateo 1, verso 1 en adelante, vamos a ver hasta el verso número 17. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí nos vamos a quedar. Libro de la genealogía ¿de quién? Jesucristo. Este es un nombre compuesto aquí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se llamaba el Mesías? Jesús. ¿Y qué es Cristo? Mesías, Salvador. Entonces, esta combinación es interesante porque lo que está diciendo Mateo detrás de esto es, vamos a hablar de dónde proviene este Mesías y de dónde debería provenir. Por eso es que pone dos personas importantes. ¿Quiénes son los que se mencionan en este primer versículo? David y ¿quién más? Y Abraham. Hay varias profecías acerca del Mesías que vendría y es lo que nos va a hablar Mateo. De hecho, cuando usted estudie Mateo, una de las cosas que más hace Mateo es demostrar que las profecías dichas acerca del Mesías se cumplen en la vida de Jesús. Por eso que una de las frases que usted más va a ver en el libro de Mateo es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo tiene este tinte de convencer a quien vaya a coger este libro, a quien reciba la carta, especialmente dirigido para el pueblo judío, porque a ellos
conocían las escrituras, sabían que había una promesa de un Mesías, y Mateo lo que va a abogar es, en Cristo se cumplen estas profecías. Entonces, cuando nosotros hablamos de Abraham, si usted va en Génesis 22:18, el texto que nos regala Génesis 22:18, venga conmigo, hay una promesa. Génesis 22:18. Alguien que lo pueda leer. Muy bien. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En la simiente de quién? De Abraham. Y van a ser todas las naciones benditas, ¿verdad? Ahí hay una profecía que se le da a Abraham. Entonces, quien venga por el linaje de Abraham, ese Mesías sería el que bendeciría todas las naciones. Eso tenía que cumplirse en Cristo. Nosotros vamos luego a Segunda de Samuel. Venga un ratito a Segunda de Samuel. No tiene prisa, ¿verdad? Porque hoy día vamos a leer algunos versículos. Entonces, mañana tienen prisa, dice. Bueno, hoy día no. Muy bien, entonces vamos a Segunda de Samuel, capítulo número 7. Verso. Si nos pueden prestar el inalámbrico para que los hermanos puedan leer. Acá está. Hoy día vamos a predicar todos entonces, ¿ya? ¿Sí se puede usar este? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. ¿Quién desea leer? A ver, Gilbert. ¿Pero ya encontró? Segunda de Samuel, capítulo 7. Sí. Del 12 al 16. ¿Ya? Oye, no está bravo, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión. Así habló Natán a David. Muy bien. Entonces, vemos que de la simiente de David vendría el rey. ¿Y qué clase de reino sería? ¿Qué dice la Biblia? Va a ser un reino eterno. Entonces, tendría que venir por la simiente de Abraham y tendría que venir de la simiente de David. Esas dos cosas debían cumplirse para observar que realmente Jesucristo sea quien, el Mesías prometido. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien, entonces Mateo empieza con esto, diciendo, Jesucristo es el Mesías, eso es lo que significa, Jesucristo es el Mesías, y le dice, él es hijo de David, él es hijo de Abraham, y él va a desarrollar justamente la genealogía. Ahora sí vamos nuevamente a Mateo 1. Y cuando él empieza a hablar sobre quiénes son, lo que nos va a mostrar es el camino de por dónde viene Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento hay varias profecías que hablan sobre el Mesías. Y de hecho, eso es lo que va a empezar a hablar Mateo. Brinquémonos un ratito nada más en el capítulo número 1
en el versículo número 21. Miren lo que dice aquí. Y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí quién, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí hay justamente una profecía cumplida. ¿Cuál era la profecía? Que el Mesías debería venir ¿de dónde? De una virgen, el nacimiento virginal de Jesús. Usted puede anotar el siguiente versículo y luego en casa lo comprueba. Isaías 7:14 es donde se encuentra esta profecía, que justamente es lo que está citando en este caso Mateo. Luego, esto estudiamos la semana pasada, venga conmigo al capítulo número 2. Y aquí hay justamente una pregunta que hace Herodes de dónde debía nacer el Mesías, a lo que le responden en el verso 5. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí hay otro cumplimiento. ¿Dónde está esto? Miqueas 5:2. Lo estudiamos la semana pasada justamente. Y ahí hay otros. En el capítulo número 2 podemos ver algunos. Usted va a ver otros en el verso número 15 del capítulo 2. Hay otro que habla de que el Mesías debería salir de Egipto. Y eso lo van a ver en contraste con Oseas 11:1. Luego hay otro, justamente en el verso 16 al 18, el mismo Mateo, de la matanza que habría alrededor del nacimiento del Mesías. Y esto está en Jeremías 31:15. Ahora, hay un pensamiento en nosotros que es típico en el ser humano. Cuando uno piensa en los linajes reales, por ejemplo, cuando uno piensa, no sé, pues en el príncipe, ¿cómo se llaman los de Inglaterra? Harris y el otro, no me acuerdo, William. Uno piensa que para llegar a esa posición deben ser perfectos sus padres. Uno tiene esa imagen, tal vez es culpa de Disney, no sé, de que nos ponen las películas perfectas y que los reyes deben ser perfectos. Aunque bueno, desde que salió Shrek, vemos que no, el Shrek es feísimo. Tenemos esta concepción de que los linajes deben ser perfectos. Mateo va a echar eso abajo y tiene un propósito, va a mostrarnos el por qué. Si nosotros ahora sí leemos juntos los nombres de la genealogía y vamos a estar desde el verso 2 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? De Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón ¿a quién? A Salmón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Boz. Boz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llama esa mujer? Betsabé, perfecto. Verso 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró ¿a quién? Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendra a Abiub, Abiub a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán. Por favor, nadie le ponga así a su hijo. Feísimo. No le ponga Matán. Matán a Jacob y Jacob engendró, porque imagínense, Matán, no se escucharía raro, ¿verdad? Jacob engendró a José
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Mateo tiene una forma increíble, él quiere que esto quede en la mente, por eso él hace una separación de 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Mateo es un maestro increíble, porque es más fácil recordarlo de esa manera. Pero en medio de todo esto, nosotros vemos personajes que sí no son conocidos, otros, en cambio, no son tan conocidos. Pero de estos aquí resaltan 5 personas. 5 personas. De hecho, aquí hay algo interesante. En la cultura, no la Biblia, en la cultura judía o en la cultura del tiempo, la mujer no era tomada en cuenta. Pero aquí, ¿cuántas mujeres aparecen? 4. 4 mujeres aparecen aquí. Y cuando nosotros, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a recordar quiénes son. Son personajes que tienen que hablar directamente a nuestro corazón. Porque son personas que no van a pasar por alto. Son personas especiales. No es que Mateo dijo, bueno, lo pongo. No, hay una intención detrás de por qué salen estas mujeres. ¿Quién es Judá y Tamar? Judá y Tamar tienen una historia difícil. Parecería telenovela mexicana realmente. Judá tiene hijos. Sus hijos, uno de sus hijos, se casa justamente con Tamar. Esta va a ser la nuera de Judá. El esposo de Tamar muere. La costumbre era que el próximo hermano se casara con la mujer, tuviese hijos para darle descendencia a la mujer. Entonces el próximo hermano tiene relaciones con ella, pero evita dejarla embarazada. Esto desagradó delante de los ojos de Dios y el hombre muere. Queda el último hijo, el tercero, el conchito de la familia. ¿Y saben lo que hace en Judá? Judá coge y dice, te lo voy a dar luego porque está muy pequeño como esposo. Y eso no era verdad, sino que él tenía miedo que como sus otros 2 hijos se murieron, este también se muriera. Entonces evita darlo. Pero pasa el tiempo y a Tamar se le ocurre una grandiosa idea. Venga conmigo un ratito a Génesis. Esto lo encontramos en Génesis. Mira, hay gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque la Biblia no tiene nada interesante. Disculpen, más interesante que esto. O sea, yo no les cuento qué pasa y se quedan picados. Mejor no les cuento entonces. Mira, Gilbert dice, cuenten, cuenten. Mira lo que pasa aquí en el verso número 11. ¿Ya? Génesis 38. Cuando usted llega ahí, dígame Génesis. Solo llegó uno. Génesis 38. Génesis 38. Génesis 38, verso 11. Mire lo que relata la historia. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se va a Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y a ella no le era dada por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. ¿Y qué pasó? Ella queda embarazada.
Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado esta ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sácala. ¿Y qué dijo? Sea quemada. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le daba cela a mi hijo y nunca más la conoció. ¿Qué forma de arreglar una situación? Pero ¿qué aprendemos de Judá? Judá es un inmoral. Iba a trasquilar las ovejas, mira en el camino una mujer, ¿y qué hizo? Dice, es prostituta, voy a tener relaciones sexuales con ella. Eso es un inmoral. No hay otra palabra. Este hombre es un inmoral. Y no solamente que esto nos describe la vida de Judá, un poco de quién es Judá, sino que ustedes sabían, y en Génesis 37, miren la grandiosa idea que se le ocurre a Judá. Vámonos a Génesis, por favor, y vamos a estar en el capítulo 37. ¿Se acuerdan que José es vendido a sus hermanos? ¿Quién piensan ustedes que dio la gran idea de venderlo como esclavo? Mire lo que dice el verso 26 y 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, ¿y qué? Vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. O sea, no lo quiso matar, pero lo vendió. ¿Qué tal esa genealogía? Imagínense la clase de vida que manejaba Judá y cómo quiso resolver Tamar su situación de que no le había sido dado a este hombre como esposo. Habla mucho de quiénes son ellos, de lo imperfecto que son, de la mancha que llevan en su vida. ¿Quiénes más aparecieron ahí? Si usted va nuevamente a Mateo y subraya a las mujeres, la segunda mujer mencionada es Rahab. Asimismo, una mujer que vendía su cuerpo en Canaán. Justamente cuando ellos tenían que entrar a Jericó, aquí había una prostituta que recibe en este caso, y esto está en Jueces capítulo número 2, recibe a los espías que son enviados para reconocer la tierra y poder entrar. ¿Cómo tuvo que haber sido su vida? ¿Cuán conocida tenía que ser? De hecho, que cuando se supo que habían estado los espías, dijeron, en la casa de esa mujer está, todo el mundo sabía dónde quedaba la casa de Rahab. Era una mujer que pasaba por los brazos de todos los hombres. Era una mujer que tal vez nadie daba un centavo por ella, por la vida que escogió tener. ¿Quién más sale ahí? Sale también Ruth. ¿Quién es Ruth? Ruth es una moabita. La práctica de los moabitas era la adoración falsa a otros dioses. De hecho, los moabitas, si ustedes revisan y vamos juntos un ratito en Deuteronomio, capítulo número 23, sobre la vida de los moabitas, había una maldición encima de ellos. Si usted va conmigo a Deuteronomio 23, dice la Biblia en el verso 1 que no entrarán en la congregación de Jehová. O sea, estos eran los que no podían entrar a tener esta comunión con Dios en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Estaban excluidos, excomulgados. Y dentro de ellos, verso 3 dice, y no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Entonces había esta maldición sobre la vida de los moabitas. Y una mujer moabita
es puesta dentro del linaje de donde vendría Jesucristo. Luego se dice de David que engendra a Salomón por medio de ¿quién? De la mujer de Urías. Qué fuerte que es Mateo aquí. No pone el nombre porque todo el mundo sabe quién era. Si yo le pregunto a usted quién es esa mujer, algunos respondieron, ¿quién es? Betsabé. ¿Cuál fue la actitud de David y Betsabé? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cometieron adulterio. David se llega a la mujer de otro hombre, peca y quiso tapar su pecado. ¿Se acuerdan? Y esta mujer también entra dentro de ¿quién? Del linaje de ¿quién? Del Mesías, del perfecto Salvador. Ahí está el linaje. Aquí hay que hacerse una pregunta entonces. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere decir? ¿Qué es lo que Mateo quiere contar a nuestra alma, a nuestra vida? Porque el Señor lo guía a poner a estas personas que tienen estas descripciones que tal vez nosotros nos horrorizamos y decimos, pero ¿cómo estas personas pueden estar dentro del linaje del único perfecto que ha pisado la tierra? ¿Cómo es posible? Y yo encontré tres motivos, que son los que quisiera que hoy podamos descubrir juntos. El primer motivo es el verso 1. ¿Por qué Mateo escribe esto y el verso 1 los va a describir? Él quiere demostrar que Jesucristo es ese heredero al trono indiscutible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que él empieza diciendo que el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham? ¿Qué tenía que cumplirse en la vida de Jesucristo? Él tenía que venir desde el linaje de Abraham y pasar por David. Y la genealogía nos muestra que eso se cumple ¿en quién? En Jesucristo. Esto es lo primero que Mateo va a querer dejarlo puesto en el corazón de las personas que reciben esta carta. Y hoy yo quiero dejarlo puesto en su corazón. Porque muchas personas pueden considerar muchos mesías allá afuera, muchas clases de salvación. Pero la Biblia nos enseña que hay uno solo medio de salvación. Un solo sacrificio fue necesario. Una sola persona media entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Y para que eso suceda, todo lo que fue dicho acerca de él se cumple en Jesucristo. En su vida, en su ministerio, en su nacimiento, en su muerte, en su resurrección. Todo se cumple en Jesucristo. Yo quiero poner esto aquí como un ancla en su corazón, para que usted tenga certeza de que cuando usted ha puesto su confianza en Cristo, no debe haber ninguna sombra de duda. Usted puede estar completamente seguro de que usted, su salvación reposa no en usted, sino en la obra perfecta de ¿quién? De Jesucristo. Porque Él sí es perfecto, a pesar de nuestra gran imperfección, notable imperfección. Entonces, el primer motivo que encuentro es este. El énfasis en Mateo de decir Jesucristo es el Mesías prometido. Ahora, ¿qué es lo que más encuentro? Segundo punto. En Cristo, queridos amigos, nadie queda excluido de su gracia. En Jesucristo nadie queda excluido de aquella gracia que salva. Todos pueden acceder a ella. ¿Usted se ha dado cuenta que para que alguien pueda heredar algo, debe ser familia? Lógico, ¿verdad? El otro día cuando veía este tema del presidente Noboa, sin duda uno va a decir, bueno, ¿y qué es de Alvarito? Entonces cuando uno quiere investigar un poco más y uno pone, no sé, pues en YouTube, Álvaro Noboa, justamente sale la biografía de él y sale todo y cómo obtiene todas sus empresas y todo esto y quién fue su padre. Entonces uno nota cómo esta grandeza que cogió su padre la heredan sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? Por el vínculo de familia, la herencia la hereda la familia. Pero esto tenía que ser enseñado a los judíos, lo que está hablando aquí, porque el judío tiene un pensamiento muy solamente nosotros, muy nacionalista. Pero la genealogía muestra que la salvación no va a excluir a otros. ¿Qué procedencia tenía en este caso Rahab la ramera? ¿De dónde era ella? ¿Era judía? No era judía.
Ruth, ¿de dónde era Ruth? De Moab. ¿Era judía? No era judía. Qué increíble estos detalles, porque Mateo está escribiendo a gente judía que va a tener esta sensación nacionalista como propia. Es como que algunas personas piensan que solamente los barcelonistas se van a salvar. Queridos amigos, no. La gente de Liga también se va a salvar. Tienen hasta más copas que no. No, ya van a empezar la discusión. Entonces, a lo que voy es que las personas que van a recibir este texto, que tienen esto, nosotros también como cristianos, muchas veces pensamos que todas las bendiciones de Dios solamente es para el cristiano. Hay que tener mucho cuidado con esto de aquí. Porque en la gracia de Cristo, en Cristo, todos pueden acceder a esa gracia que trae redención y vida eterna. ¿Por qué digo estas cosas? Porque del listado que usted ve en Mateo capítulo número 1, hay hartísimos que tomaron malas decisiones. De este capítulo vemos gente inmoral. Se dieron cuenta solamente con Judá. Vemos gente inmoral, vemos gente mintiendo. ¿Usted sabía que Abraham había mentido? Y a él se le llama padre de la fe. Son gente imperfecta que tienen manchas en su vida, gente que habían cometido adulterio. Todos, queridos amigos, todos en este listado, todos han fracasado. Todos han pecado. El otro día un familiar me decía, ¿qué significa el pecado? El pecado es una palabra que viene de un término de arquería. Usted si alguna vez ha jugado tiro al blanco, el típico regalo cuando uno es joven y su mamá le compra, mi mamá tenía esto, 2 regalos típicos. Ya mis amigos creo que no me invitaban a sus fiestas porque yo siempre llegaba con un portarretrato. Yo no sé por qué mi mamá regalaba portarretrato. Bueno, sí sé, porque teníamos un bazar y ella vendía portarretrato. Entonces lo más fácil, agarra un portarretrato y manda. ¿Ya? Y lo otro es el típico juego ese redondo, ¿verdad? Con el dado que tenían que tirar. El término pecado viene justamente de esto de que cuando uno lanza al blanco no le atina, sino que falla. Fuimos creados para glorificar a Dios con nuestra vida, pensamientos, acciones, palabras. Pero todos hemos errado al blanco, todos hemos pecado. Pero eso no es un limitante para la gracia de Dios. Esto no es que corta la gracia de Dios, sino que todos pueden estar incluidos. Abraham pecó, David pecó, Judá pecó, Tamar pecó, Rahab pecó, Betsabé pecó. En resumen, queridos amigos, Jesús no excluye de su gracia a nadie, no excluye a nadie del plan de salvación, no excluye a los judíos, a los que no son judíos, no excluyó a los blancos, no excluye al negro, no excluye al chino, no excluye a los que nosotros que hemos fallado moralmente alguna vez, no nos excluye de su gracia de salvación, no nos excluye a nosotros los imperfectos, no nos excluye de su gracia y salvación, a los que hemos sido rechazados por haber hecho algo malo, no nos excluye de su gracia y salvación, sino todo lo contrario, nos introduce a su familia por medio de la fe en Cristo, sin restricción de nuestros trasfondos. Por eso están puestos ahí. No nos excluye, sin importar cuál es nuestro trasfondo. Miren lo que dice Juan en capítulo número 1. Juan capítulo número 1. Desde el verso número 9 en adelante. Juan capítulo número 1. Desde el verso 9 en adelante. Dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoce, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, no a algunos, no a los que cumplen este requisito, no a los que, no sé pues, no a los que no hayan hecho esta clase de pecados,
a todos. Eso le incluye a usted. La Biblia enseña que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Querido hermano, no hay ser humano que se siente en una silla en este salón, que nos mire a través de cualquier lugar, que predique en este lugar, que no haya pecado. Todos hemos pecado. Pero nuestro pecado no corta la magnitud de su gracia. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuál es el pecado de su vida? ¿Qué es aquello que usted tal vez considera en su vida que no le permitiría entrar en la gracia y en el perdón de Dios? No lo nombre, pero téngalo en mente. Porque a pesar de haber hecho eso, haber cometido eso, a pesar de que con su vida no ha glorificado a Dios, la gracia de Dios aún lo puede incluir en la familia de Él, en la eternidad, junto con Él. Por eso están puestos, porque son personas imperfectas, con manchas en sus vidas, tal como usted, tal como yo. Por eso la importancia de observar que Dios nos permite ingresar a su genealogía, por decirlo de alguna manera, a su familia, sin ninguna clase de restricción, sino solamente por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso están puestos. Y otro punto que encontré, que me gustaría compartir con usted. Por si acaso no estoy bravo, sino que como no tengo voz, tengo que sacar un poquito más de voz. Tercer punto que encontré es que en Cristo, cuando Él hace de usted su hijo, usted se puede volver un instrumento de Dios en su mano. Y esto es increíble. ¿Qué es lo que a veces nos aleja de servir? Por ejemplo, venimos a la fe en Cristo, decidimos que lo que Cristo ha hecho, mejor dicho, caemos en cuenta que lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es que nos perdona, nos lava de nuestros pecados, hace de nosotros una criatura nueva. Mire, Jesucristo no recicla personas. ¿Sabía eso? Jesucristo no coge y recicla a una persona. Jesucristo transforma a una persona, la hace completamente nueva. Segunda de Corintios 5:17, completamente nueva. Diga conmigo, completamente nueva. Jesús no es como deja que saca la mancha. Jesús no es como el cloro que lo deja blanquito. No, Él hace algo nuevo, una criatura nueva. Y esas criaturas nuevas tienen vidas diferentes. Se vuelven instrumentos de Dios en manos de Dios. Pero nuestro pensamiento muchas veces no nos deja asimilar lo que Dios sí puede hacer en nosotros. Las personas con los pecados más graves son aquellos que tal vez Dios usa de manera más gloriosa. Si no, revisemos la lista también. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab no se quedó como una simple mujer que entregaba su cuerpo a las personas que le daban un dinero. Ella no se quedó con eso. Ella fue la mujer que salvó a su familia de la ira de Dios sobre el pueblo de Jericó. ¿Sabían eso? Rahab se vuelve esa conexión de salvación, de ven a mi familia. Cuando ella pide salvación a los espías, no pidió solo por ella, sino su familia que estuvieran ahí. Y ustedes saben que en el listado de Hebreos 11, vengan un ratito conmigo, Hebreos 11 me parece increíble. Hebreos, si mal no recuerdo, pone dos mujeres, Sara y pone a Rahab. Y mire lo que dice de Rahab en el verso número 31, Hebreos 11:31. Mire el testimonio que da Dios de esta mujer. Dice la Biblia, ya llegó, Hebreos 11:31. No quiero que se pierda esto. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Discúlpenme, este listado de Hebreos 11 es un listado de lo que nosotros a veces decimos los héroes de la fe. Fue la fe de esta mujer la que salva también a su familia,
Dígame si no es un ejemplo de fe. El propósito de Hebreos es fortalecer la fe del hebreo, del judío que ha puesto su fe en Jesucristo. Están retrocediendo porque están siendo perseguidos, porque están siendo amedrentados. El autor de Hebreo escribe toda esta carta para fortalecer la fe de un pueblo y pone la vida de todas estas personas para que miren el ejemplo de estas personas. Y en ese ejemplo pone a esta mujer, que no era ni hebrea, pero tuvo fe. Miren, David, ustedes sabían que David pecó, porque lo dijimos ahorita, pecó en adulterio y asesinato. Súper fuerte el pecado. Pero él escribe un salmo increíble de arrepentimiento, el 51. Nos hubiéramos quedado sin ese salmo si este hombre no hubiera hecho lo que hizo y en la gracia de Dios fue perdonado y nos da a nosotros los pecadores una guía de cómo inclusive orar por arrepentimiento. Dígame si eso no es un instrumento de Dios. Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth se vuelve un ejemplo de renunciar a aquella religión que adquirimos en la cultura y venir a la fe en el verdadero Dios. También nos habla con la humildad que se acerca para ser redimida por vos. Se vuelve un ejemplo también. ¿Qué hay de Mateo? Miren cómo Mateo se dice a sí mismo. Venga un ratito a Mateo, capítulo número 10. Mateo, capítulo número 10. Aquí se va a describir los discípulos, los apóstoles. Verso número 1, mire esto. Esto escribe Mateo. El autor, si es Mateo, Mateo escribe así. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién está? Simón, llamado Pedro. Luego, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, ¿y quién? ¿Cómo se dijo? Mateo el publicano. Qué increíble. Miren, una persona redimida y perdonada sabe de dónde viene y lo que cometió. Pero me encanta cómo este hombre se dice a sí mismo así. Y no creo que Mateo lo haya puesto como para afligirse a sí mismo, para nada. Pero sabe dónde Dios lo rescata. ¿Qué era, cuál era su vida antes de esto? Si yo le dije a usted, querido hermano, no sea malito, póngame en un listado y vamos a poner, de hecho, nosotros como alianza entregamos un listado de miembros a la Iglesia Nacional para ver quiénes nomás son los miembros de la iglesia. ¿Y qué pasará si yo pusiera Gilbert Pesantes, ¿verdad? Y ahí pongo, no sé, pues, Omar Almeida y todo, y pongo Javier Naranjo, el ex borracho. ¿Usted cómo se quedaría así como que, y a este, qué le pasó? Mateo está poniendo qué había sido en su vida antes. Él se sabe perdonado. Por eso él sabe que su vida no había sido limpia y lo estaba poniendo ahí. Cuando venimos a Cristo, en Cristo Él nos hace sus hijos y nos puede volver un instrumento de Dios, en manos de Dios. ¿Qué fue lo que escribió Mateo? Mateo escribe el Evangelio. Él afirma el corazón de los judíos por medio de este Evangelio. Él recaba los mejores sermones de Jesucristo. Ahí está el Sermón del Monte. Él es quien demuestra la mayor cantidad de profecías cumplidas en Jesucristo. Él es quien demuestra que Jesucristo es el Mesías esperado por medio del cumplimiento. Él hace un informe de la pasión, de la semana de la pasión de Cristo, de su muerte y su resurrección. Para mí una de las mejores descritas. Y a Mateo se lo describe como el mejor libro de la Biblia para discipular a alguien. Ese fue Mateo el publicano. Un instrumento de Dios. Un pecador con mancha, Cristo lo perdona, lo pone dentro de su familia y lo hace un instrumento. Hay una historia, con esto ya vamos a ir cerrando. En Juan 4 hay una mujer muy interesante, solamente como para dejar sentado este pensamiento. Jesús se encuentra con una mujer, habla con ella, su procedencia es de Samaria,
Y hay muchos pensamientos entre el samaritano y el judío, no se llevan bien, pero Jesús decide hablar con ella y tiene una conversación muy interesante con ella. Al conversar con ella, ella se da cuenta que Jesucristo es el Mesías porque le describe algo que solamente el Mesías debía saber. Saca a relucir la vida pasada que tenía. Ella habla, o Jesús muestra esto. Son 4 hombres que pasaron por su vida. Y el que tenía en la actualidad ni siquiera era de ella. O sea, estaba en adulterio. Jesucristo saca a relucir esto. Cuando esta mujer ve esto, se da cuenta quién está delante de él. Pone su fe en ella. ¿Y por qué digo que pone su fe en ella? Si usted viene conmigo, en el verso número 25, dice así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, verso 28, la mujer deja su cántaro, se va a la ciudad y le dice a los hombres, vengan y vean, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y miren lo que pasa en el verso número 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Jesucristo y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, este es Jesús, este es el Mesías esperado. ¿Cómo se le llama al oficio de personas que van y hablan de Jesús a otra persona? Evangelistas. Y de los que se van a otras ciudades a buscar. Entonces, ¿dónde piensan ustedes que encontramos la primera mujer evangelista misionera? Juan 4. ¿No es eso un instrumento de Dios para que otros conozcan la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que Jesucristo sacó a relucir de la vida de esa mujer? Su pecado. Pero también la mujer entendió el perdón de pecados, porque el Mesías venía a traer salvación, vida eterna, por medio de un sacrificio. Por eso, queridos amigos, cuán importante es conocer el árbol perfecto. El árbol perfecto usted no lo va a conseguir en Estuardito Sánchez, en su casa, en las 4 manzanas, en la bahía. No lo va a conseguir ahí. El árbol perfecto, o mejor dicho, el renuevo perfecto. Porque Jesús brota de una raíz, de un tronco cortado que es Israel. Porque su pecado llevó a que Dios trajera justicia. Y así como en los árboles de Urdesa, que usted camine y vaya y obsérvelos, que ya han sido cortados, pero de ahí están haciendo el renuevo de Israel, de toda esta genealogía imperfecta, nace el renuevo perfecto. Y esto habla directamente a nuestro corazón. Si usted es una persona que asiste normalmente a la iglesia, ha puesto su confianza en Cristo, cree ya en Cristo como su Señor y Salvador, querido amigo, tal vez usted sí se identifica como una persona como Mateo, que ya era judío, ya era del pueblo, pero su vida lo había llevado a darle la espalda a Dios y su error y su pecado le había puesto un estigma sobre él. ¿De qué? De excomulgado, cometiste este pecado, ya no eres parte. Yo no quiero que usted como pueblo de Dios se quede con ese estigma, por favor. Porque mi invitación es que si usted ha pecado, actúe tal como Mateo. Jesús se puso delante de él y lo llamó. Y él lo dejó todo para seguirlo. Significa que él genuinamente se arrepintió. Los otros discípulos, cuando negaron a Jesús,
y Jesús fue crucificado. Todos esos vándalos que eran pescadores se volvieron a pescar. Nunca vemos a Mateo que haya regresado a la mesa de cobrar impuestos. Se sabía perdonado. Querido amigo, si usted es parte de la iglesia y ha pecado, sépase perdonado. Si su arrepentimiento es genuino, sépase perdonado. Vuelva a levantarse. Camine confiado de que la obra perfecta la hace Él. Usted traiga su humilde corazón. Acérquese humildemente a Cristo. Humille su corazón y va a ser perdonado. Y puede llegar a ser un instrumento de Dios. Pero si tal vez usted es una persona que no ha venido a la iglesia, que tal vez está viniendo recientemente, tal vez nadie quiere identificarse como una mujer como Rahab, pero tal vez somos igual que Rahab, con unas manchas grandes en la vida, con tantos errores, con tantas fallas. Pero ella fue una mujer que supo renunciar a su vida, a su pecado, a sus dioses falsos, a todo, por creer en el único Dios verdadero, el Dios de Israel, en el caso de Rahab. A nosotros ya no se nos presenta de manera diferente. Jesucristo es nuestro Salvador. Tal vez con la misma fe de Rahab, preséntese delante del Señor. Dios cambió la vida de Rahab, puede cambiar la suya también. Solo véngame en humildad. Tal vez pueda usted convertirse en un ejemplo de fe y su ejemplo alcance también a su familia. Me encanta este mensaje del árbol perfecto, porque nos habla de algo. Jesús es perfecto y nosotros no lo somos, pero en nuestra imperfección, Él nos puede incluir por medio de su sacrificio a su familia. Amén. Oremos.